Duarte fue un ser de este mundo con conciencia colectiva y tomó la iniciativa para el cambio más rotundo. Un inspirador fecundo que se convirtió en baluarte y levantó el estandarte que parió la independencia. Y si tú tienes conciencia, tú eres Juan Pablo Duarte. Si tú eres dominicano y además joven, escucha. Participar en la lucha es tu deber ciudadano. Como Duarte eres humano y no has de quedarte aparte. Al contrario, involucrarte demandando la equidad, pues en esta sociedad tú eres Juan Pablo Duarte. 31 años él contaba cuando esta patria fundó y del territorio echó al extraño que mandaba. Para Duarte no hubo traba ni miedo en ninguna parte, y al que intente sojuzgarte, demuéstrale tu actitud, porque con tu juventud tú eres Juan Pablo Duarte. Fue total la transparencia que el patricio predicó, la misma que demostró en su práctica experiencia. Ante la actual delincuencia, jamás admitas callarte y a la hora de plantarte, hazlo como él, sin flaqueza, con valor y con firmeza. Tú eres Juan Pablo Duarte. Duarte no fue un soñador. Sus hechos dan el mentiz. Él fundó nuestro país con denuedo y con valor. Para defender su honor, hoy no hace falta arrojarte a la guerra ni inmolarte. Y si hoy habla la razón por encima del cañón, tú eres Juan Pablo Duarte. Lucha por tu sociedad y exige junto a la gente la justicia independiente y el fin de la impunidad. Tu responsabilidad te reclama prepararte y responsabilizarte de defender lo que él hizo. Asume tu compromiso. Tú eres Juan Pablo Duarte. Bueno, señores, ahí estaba la décima del maestro Uchi Lora, el colega, el periodista y fundador de este espacio, Uchi Lora, en la que llama a la juventud a imitar a Juan Pablo Duarte. Y ese precisamente, en este 210 aniversario del nacimiento del patricio, yo creo que debe ser el mensaje. Porque ayer le compartí a mis compañeros un artículo que yo escribí en el 2014, pero que es la convicción que tengo de Juan Pablo Duarte. Y me alegro muchísimo que en el archivo esté esa décima leída por Uchi Lora, en la que insta, en la que exhorta a los jóvenes a ser como Juan Pablo Duarte. Ayer en el almuerzo del Grupo Corripio, precisamente, para mí el más destacado historiador vivo que hay en la República Dominicana, que es el doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, hablaba precisamente de la figura de Duarte. Y hablaba también de una situación que se da, que no solo en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Es como una especie, yo no diría que de enajenación, no fue el término que él utilizó, pero es como que la juventud está en otra cosa. Luego, no nos asombremos de lo que está pasando, ¿no? A nivel general, una especie de decadencia moral, de un predominio, de un reinado, se puede decir así, de los antivalores. No lo podemos negar. Para combatir eso, nada mejor que emular, que seguir el ejemplo de un joven revolucionario, combativo, de un joven firme en sus convicciones, valiente hasta decir, hasta lo último, como lo fue Juan Pablo Duarte, que nació precisamente un 26 de enero, hace 210 años, en 1813. Correcto. Y que se esté hablando 2 siglos después de usted, significa que usted no fue una persona, un pasacantando. Yo tengo la convicción, lo decía en el artículo don David, Indira y Edith y amigos, de que a Juan Pablo Duarte se le ha mitificado. Él era un místico, pero es diferente lo místico que de lo mítico, ¿verdad? Lo mítico tiene que ver con lo fabuloso, con lo no cierto. Un mito, es algo que no es real. Lo místico es otra cosa. Él era místico, sí, era un hombre sumamente creyente en Dios,
De hecho, que esté esa palabra en nuestro escudo, Dios, patria y libertad, es idea de Juan Pablo Duarte. Pero él tenía una idea del Dios de otra manera, ¿verdad? Libertador. Juan Pablo Duarte forja su pensamiento al influjo, no cabe duda, igual que otros libertadores de América Latina, del romanticismo. ¿Y cuál es la característica, don David, del romanticismo? Una corriente, ¿verdad?, literaria, que trascendió en todas las manifestaciones artísticas. Bueno, pues la libertad, el individuo, la libertad del hombre como tal, diferente a las otras corrientes, ¿verdad?, del clasicismo y demás. En este caso, el hombre era el centro y su libertad, un hombre libre. Entonces, al influjo de ese pensamiento romántico, Juan Pablo Duarte concibe, después de un viaje por Europa, concibe liberar a la república, a su patria, del yugo haitiano. Y no lo hace rezando, que también rezaba. No lo hace meditando, que también meditaba. No, fue con los hechos. Lo primero, organizar un partido revolucionario, un movimiento insurgente. Insurgente. Eso no lo hace un ermitaño, un afeminado, un no sé qué. No, como no han querido pintar a Duarte. Para mí a Duarte lo han desfigurado. Lo han elevado tanto, casi al nivel de Jesucristo, que parece inalcanzable, que parece inimitable. Y ahí fue que nos robaron a Duarte. A los jóvenes se le ha robado a Duarte en este mundo porque se ve como que un muchacho que, ay, ese no mataba ni una mosca. Mentira, mentira. Eso que dice Uchi en su décima, yo lo asumo 100%. El joven de hoy debe verse en Duarte cuando lucha contra la injusticia, cuando lucha contra la discriminación, cuando defiende a su patria, cuando se pronuncia contra los delincuentes, contra los ladrones, cuando se indigna por la impunidad, es decir, cuando nos roban y se queda todo como no pasó nada. El joven que hace eso está siguiendo los pasos de Juan Pablo Duarte. A Juan Pablo Duarte, que no era racista, que no era chauvinista, que reconocía el valor de otro, que reconocía esa multirracialidad o esa diversidad del dominicano, que tenía el valor, era tan grande Juan Pablo Duarte, o fue tan grande, o es tan grande, porque su pensamiento sigue vigente, que contra la nación que él luchó, que fue contra los haitianos que nos dominaron durante 22 años, él le fue capaz, y ahí está su ideario, búsquenlo, recogido por su hermana Rosa Duarte, y los historiadores de Morici, Betilio Alfao y demás, los recogen. Cuando él dice, yo reconozco el valor del pueblo haitiano, toda vez que lo veo luchando contra un poder sumamente, mucho más poderoso y demás, y sale hacia adelante, lo respeta, y así debe ser, lo respeta, como Martí. Estoy leyendo precisamente Alfonso Torres Ulloa, un librito que me parece que deberíamos leer, debe leer la gente, en la que él compara lo que hizo Duarte con lo de José Martí, que por cierto se cumple ahora un aniversario dentro de 2 días, en la que dice Martí luchó contra el colonialismo español por la libertad de Cuba y demás, por la independencia de Cuba, pero no era un antiespañol, no lo era. Entonces, ahí la grandeza de Juan Pablo Duarte, la claridad. Para mí fue un hombre preclaro, pero sobre todo Duarte fue un hombre de acción, un hombre que se indignaba contra la injusticia. Sed justo, lo primero, si queréis ser felices. Mira, en este momento, y esto lleva algunos años, el legado y la figura de Duarte está siendo corrompida por la extrema derecha dominicana, porque lo están utilizando como un monigote para desarrollar toda una serie de discursos racistas y xenófobos, sobre todo contra Haití. Y nada de eso tiene que ver con Duarte. Yo les motivo a buscar un libro del padre jesuita Pablo Mella, uno de los estudios mejores que yo he visto. Los espejos de Duarte. Los espejos de Duarte, donde él analiza eso. Pero también debemos de entender que una de las cosas que le hizo más daño a la figura de Duarte fue el trujillismo, que trató de establecer una relación, si no busquen el libro de Balaguer, el apóstol, ¿cómo es? El Cristo de la Libertad. El Cristo de la Libertad, donde trataba de hacer una comparación entre Duarte y Trujillo, bajo el siguiente alegato.
Duarte tenía muy buenas intenciones, pero era un impotente. Trujillo, que era un animal político, un asesino, forjó lo que Duarte no pudo. Ese era el argumento trujillista, cuando uno lo analiza, y es el mismo que llega hasta hoy en día con la extrema derecha. Comparto contigo, Germán, el hecho de que Duarte fue un hombre de mucha hondura, no fue un individuo liviano ni carente de reflexión, era un hombre muy reflexivo, era un hombre sumamente honrado. El mismo Chilora en una ocasión leyó la famosa relación de gastos que él hizo cuando se le mandó al frente de batallas en el sur con Santana, que estaba dirigiendo las tropas, y le dan un dinero, la Junta Gubernativa, y él regresa y hace una relación en qué lo gastó, una relación exhaustiva. Y devuelve lo que le había sobrado. Entonces, eso por un lado. Duarte no fue un individuo con ambiciones de poder, que por eso le cae tan mal a los políticos dominicanos, que lo que desean es retener el poder. Duarte no tenía ambición de poder. Duarte lo que andaba buscando era que todos los dominicanos y dominicanas pudieran vivir en una sociedad libre y justa. Duarte empujó profundamente la municipalidad, convirtió la municipalidad en un poder en su propuesta de constitución. En su propuesta de constitución, él decía que el poder municipal debía ser el primero. El primero. Porque es el más cercano a la gente. Y que permitía que las comunidades se organizaran y pudieran ejercer una verdadera democracia. Correcto. Duarte era antirracista profundamente. En las notas de su hermana, el único momento que yo he notado donde Duarte coge un pique, pero un pique fuerte, es cuando intenta convencer a sus compañeros trinitarios de que la República Dominicana no debe tener ni la esclavitud ni el racismo, sino que cualquier persona que se comprometiera con la sociedad dominicana, sin importar su raza, debe ser considerado un dominicano o dominicana. Y cuando él siente que los compañeros trinitarios no estaban tan de acuerdo con eso, coge un pique, incluso rompe la propuesta que estaba haciendo de constitución, y la hermana dice que gracias a Dios los papeles cayeron al piso y ella los fue recogiendo para después poder reconstruir parte de lo que es su propuesta. Yo creo que eso es importante. La vida política dominicana tiene que normarse primero por ese desafecto hacia el poder. El poder solamente sirve si es para servir y nunca personalizado. El poder se ejerce como comunidad, debe ser algo ejercido por todos, en lo cual una persona determinada ocupa una función, pero esa función es provisional, está ahí para servir a los demás y delegar inmediatamente o entregarlo inmediatamente a que otro lo siga ejerciendo. Nadie es imprescindible, nadie es la última, como dicen los jóvenes, la última Coca-Cola del desierto. Eso no es cierto. Entonces, a Duarte hay que quitárselo a la extrema derecha. No podemos seguir teniendo un Duarte que sea un monigote para todos los discursos racistas y antihaitianos. Eso no puede seguir siendo así. Pero una cosa, se necesita que esa juventud se organice y recupere un Duarte que nos invita a luchar por la dignidad, por la equidad, por eliminar todo este proceso de desigualdad social que hay en este país, por hacer que los más pobres tengan acceso a una buena salud, a una buena educación. Ahí es que el pensamiento de Duarte tiene fuerza. Pero una cosa, David, solo una anotación ya para pasar con Edith, sobre el tema de la vocación del poder. Sí. No es que Duarte y los trinitarios no tuvieran vocación de poder, que sí lo tenían. Bueno, pues son los que organizan. Duarte es el único de todos los que lucharon, o el que más se destaca entre todos los trinitarios y todos los dominicanos, que el único que estaba convencido hasta el final de la procedencia, de la pertinencia y la posibilidad de un proyecto independentista. Sí. Fue el más consecuente de todos. Y no es que los trinitarios ni él no tuvieran la vocación, todo lo contrario, por eso a él lo persiguen. Por eso tienen la vocación de lograr ese objetivo, sí, no de encaramarse y comenzar a gobernar para su beneficio. Yo creo lo contrario, yo creo que sí, que ellos sí estaban de acuerdo y estaban luchando por llegar al poder, por tomar el poder. Lo que pasa que la correlación de fuerza, bueno, usted puede tener los mejores pensamientos y tal, pero si los que mandan son, por ejemplo, en ese momento, la derecha, el sector conservador, ultraconservador, los ateros,
Excúsame, Di, pero viene No, del pero ¿y Seibo. por qué Duarte yo está- soy? porque yo tú eres soy- del yo Seibo. soy Pues ya hija no de es ateo. ateo, pero Yo no Pero soy mira, ateo, mira, yo ¿no? pido disculpas. No, no, para que no se Son sienta. son dominicanos. Sí, o sea. no, pero la mamá de El Duarte. ser de dona- aquí, pero el ser de aquí no te hace ser duartiano No. y el ser del Seibo no te No, hace ser ateo. no, estoy ¿Verdad? bien, Seguimos. bien, Ve. bien. Exacto. Pero por Sí. Dios. Tenía que se En para todas decir, partes. se dijo. Pero para qué lo dije así, Sí. vieron cómo. Miren, no, pero la mamá de Duarte, doña Manuela. Ella es del Seibo, claro. Del Seibo y el propio. Pero tú me pediste perdón no por lo de la mamá de Duarte, sino por No, atero. por cualquier alusión al Seibo y el tema de los ateros, Sigue que pa'lante. significó el freno, como muy bien lo dice el profesor Abelardo Vicioso en su ensayo, en su libro de investigación sobre la literatura dominicana, primero en las artes coloniales y luego en el proceso de independencia, el freno atero en la literatura dominicana y en toda la sociedad dominicana. Entonces, ese freno atero se produjo porque precisamente ese era el sector en ese momento, junto con los otros conservadores que representaba Báez, Buenaventura, otro traidor a la patria. Entonces ellos se quedaron, es como ahora que durante mucho tiempo los reformistas y luego los otros partidos se han quedado con el poder, pero no porque no haya otra propuesta quizás más progresista y tal. Eso es. Mira, no es que los dominicanos sí. cuando Trujillo éramos pendejos No, o no, no teníamos no, el valor, no, todo no. lo contrario. Óyeme, tú mencionaste a los ateros, y esto es importante entenderlo. En la historia dominicana, desde mediados del siglo XVI, cuando Felipe I, el hijo de Carlos V, tumba el negocio del azúcar y nos sume en la miseria, que después con las devastaciones de Osorio, patrocinada por su hijo Felipe II, dos Felipes nefastos en la historia nuestra, los ateros pasaron a dominar la sociedad dominicana durante, bueno, el germen de los ateros durante todo el siglo XVII, XVIII y XIX. Sí. Quien derrota a los ateros y los saca de la vida política dominicana es la guerra restauradora. No solamente derrota a España, derrota a los ateros, claro. Porque recuérdense que la ocupación española, la invasión española, fue patrocinada por Santana y los ateros, cuando se dieron cuenta que ya no tenían capacidad de controlar el país para su beneficio, no por el tema haitiano. Eso es mentira, parte de las mentiras que cuenta hoy en día la extrema derecha, sino que simplemente al darse cuenta que ya no podían controlar la sociedad dominicana y que iban a perder el poder, la entregan a España. Y ahí entonces viene todo este movimiento maravilloso de la restauración, que para mí, para muchos, sigue siendo la verdadera independencia definitiva del país, que logra derrotar a las tropas españolas y a las tropas ateras, y crea un nuevo horizonte social dominicano. Pero y los ateros desaparecen de la historia dominicana. Yo solo anoto una cosa ahí, y ojalá podamos tener contacto con algún historiador que nos esté viendo para que nos dé luz, don David, y hay esa discusión de si la restauración es la verdadera independencia. Para mí la independencia es 27 de febrero 1844. Desde luego, la guerra restauradora la reafirma, la consolida y sella definitivamente este proyecto como una república libre, soberana e independiente. Pero volviendo a Duarte, que es donde se inspiran y es lo que le sirve de base a la que por cierto, Duarte también se claro, hizo presente en la restauración. Se puso a la orden. Ya siendo un hombre mayor, Ajá. vino a ponerse a las órdenes Ajá. por si necesitaban su ayuda para luchar en contra del dominio español. Correcto. Entonces Duarte fue primero el ideólogo, el fundador, el creador, porque hay una discusión, se le quiere quitar, señores, hasta la paternidad. Si se busca en el ADN, si fuera capaz de hacerse una prueba de ADN a la dominicanidad, ahí está, en todos nosotros, en todos los verdaderos, buenos y verdaderos dominicanos, estará ese gen de Juan Pablo Duarte. Hay un libro de Fernando Ferrán, del doctor Fernando Ferrán Bru, que se titula así mismo, El ADN de la nacionalidad, de la identidad dominicana. Nosotros hemos pensado que el próximo lunes, porque movieron la fecha, Sí. hoy es día... hasta la fecha sí, se le han robado movió, al pobre sí. Duarte, tú. No, 26 movieron de el enero. feriado. Movió el Movieron feriado. el feriado, pero la fecha es hoy. Correctamente, sí, tiene toda la razón. Movieron la fecha de celebración. Correcto. Eso es lo que quiero decir. El día festivo por la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte será el día lunes.
Correcto. Entonces, de todas maneras, hoy quisimos rescatar de nuestros archivos, alguna gente me ha estado escribiendo pidiendo la décima de Uchilora, esa décima de Uchilora que en este programa por mucho tiempo, y bueno, lo pedí, no sé si estará ahí, tuvo una pequeña cápsula que se pasaba La casi rendición todos los de días. cuentas que La hizo rendición Duarte. de cuentas. Un modelo de Exacto. transparencia para los gobiernos futuros, para los presentes y los futuros. Y precisamente Uchi lo rescató eso, Edith, Ajá. por el desastre que había aquí y Que- que no ha desaparecido del todo, también hay que decirlo. Que era obvio que se estaba, mira, rendición de cuentas. Ah, bien, vamos. Podemos escucharlo, vamos a escucharlo, señor director. Cuentas de Este texto está escrito de puño y letra de Juan Pablo Duarte. En esto, él rinde cuentas de cada centavo que gastó para movilizar tropas al sur y le devuelve a la Junta Central Gubernativa todo lo que le sobró, que fue la mayor parte. Juan Pablo Duarte mostró en los hechos que la patria que él fundó es para ser administrada con honradez y con rendición de cuentas. Entonces, lo de Duarte no era un discurso, no es dando No, discurso, no, diciendo. no. De hecho, he encontrado gente procesada hoy día por corrupción, hablando en el momento en que se estaban haciendo los robos de las bondades de Duarte. O sea, no puedes robar al mismo tiempo y ser duartiano. No hay forma. No hay forma. Yo le- No se construye patria de esa Claro. manera. Yo le sugería a Edith y a Germán, Sí, y Germán. ojalá me escuchen las autoridades. Hay varios lugares donde debe estar ese texto. En todas las escuelas tiene que estar, de entrada. Tiene que estar en todas las instancias judiciales, pero sobre todo en el PEPCA. Todo lo que tiene que ver con robo al Estado, todos los casos que estamos manejando, que se robaron miles de millones de pesos. Eso deben de leer el documento de Duarte y que se saquen de la cabeza que no tienen nada que ver con Duarte. Duarte era un hombre íntegro, un hombre ético, que no se robó un centavo de nadie. Al contrario, que ese es un detalle que se nos olvidó mencionar ahorita, Germán, prácticamente colocó la fortuna de su familia, que no era mucha, no era pobre, pero tampoco era un millonario, pidió a sus familiares que colocaran Que lo entregaran todo todo. su dinero para la causa de la independencia. O sea, un hombre con esa visión y con esa integridad no puede estar en la boca de la cantidad de políticos ladrones, de gente procesada, de candidatos que no valen la pena y que quieren ahora aparentar ser más patriotas de la cuenta. Repito, los jóvenes tienen que recuperar al verdadero Duarte, no al monigote que la extrema derecha y los gobiernos corruptos nos intentan vender. David, yo quiero, Edith, me gustaría como recordar, o para hacer un parangón, tomar algo que ha dicho, no recuerdo el autor, sobre Simón Bolívar, que va mucha gente en la fecha de aniversario de su nacimiento, como irán hoy muchos, a rendirle, O el lunes. ahora nos han vuelto locos, no se sabe si es hoy o el lunes que van a ir. El lunes seguro van a beber, pero hoy a lo mejor van a llevar una ofrenda floral. Pero van ahí al altar de la patria. Muchos van, muchos han ido. Los Balaguer, los Trujillo, todos los que le han seguido después, van, pero no es rendirle tributo, a ver si no se ha salido a asegurarse de que sigue ahí, de que sigue muerto, de que está enterrado. Y no, a Duarte hay que llevarlo aquí, Y yo me callo, Edith, diciendo solo, recordando esta frase de Duarte, a mí me parece que es contundente. Dice, mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones. Sí, las maquinaciones. Y Sí, aquellos señor. que agarran a Duarte con las maquinaciones detrás. Sí, señor. Hay algunos libros sobre Duarte, incluso he encontrado de Jiménez Grullón, por ejemplo. Jiménez Grullón tiene uno ¿Saben muy dónde? bueno. En el Archivo General de la Nación lo puede descargar en línea. Sí. Si busca libros sobre Juan Pablo Duarte, pueden descargar Bueno, libros. Jiménez Ese Grullón mismo, tiene la tesis
de que efectivamente el único que merece el nombre de padre de la patria y patriota es Duarte, porque él le va encontrando a Sánchez y a Mella su pedigrí de colaboración fallos con los Santana y etcétera. Sí. Dice, el único que se mantuvo incólume y Fue que Juan Pablo merecería Duarte. eso. Nunca Pero se culipandió. Claro, hay que recordar también que esa tríada que tenemos la montó Lilis, fue en la época de Lilis, porque habían grupos Es como una favoreciendo salida. uno y otro, y él dice, Salomónica. bueno, para no pelearnos, que vayan los tres. Una salida salomónica. Correcto. Entonces, pero los que quieran, miren, hay algunos libros, algunos textos que están en venta en portales como Amazon. Usted pone Juan Pablo Duarte libros, pero hay otros que ya entidades dominicanas permiten que ustedes lo descarguen de forma directa. Entonces, el que quiera enterarse, por ejemplo, ese mismo de Jiménez Grullón, que es una Muy bueno. oportunidad, pueden descargarlo. Yo lo acabo de descargar aquí. Se titula sí me llama la El mito de los atención. padres de la patria. El Hay una mito de los fotografía padres que de la dicen que patria. se tomó en Caracas, que fue la primera, la única que hay. la única fotografía de Juan Pablo Duarte que existe, que fue la primera que le mandé, esa fotografía. La única fotografía que hay miren, en Caracas, Venezuela, en 1873. Está en el Archivo Yo- General de la Nación y ayer precisamente el doctor Roberto Casá, en el almuerzo del Grupo Corripio, hablaba sobre esto y otros documentos originales que están allí. Ahora, nosotros tenemos un problema aquí con las estatuas, en sentido general. La capital tenía, yo recuerdo hace algunos años, tú veías las estatuas maravillosas que veías, que se veía trabajadas, pero últimamente, porque han hecho, por ejemplo, de Yad Veneno, que no es Yad Veneno, de Peña Gómez, ustedes recuerdan lo que hicieron, o sea, aquí se han hecho cierto desastre con las esculturas, teniendo buenos esculturistas en el país, teniendo profesionales. Yo de verdad no entendí ni lo de Peña Gómez, ni lo de Yad Veneno. Y una Pero serie hicieron de un Duarte estatuas. igualito a Danilo por ahí. Y había una ocasión. uno que lo hicieron, que dijeron que se parecía más a Danilo. Más que a a Duarte. Danilo, sí, que a Horrible. Duarte. Pero el último, digamos que la última situación se dio con Pedernales, donde un artista pintó este Duarte que ustedes van a ver, que es la fotografía número 2, que bueno, que en términos artísticos hay que dejar que los artistas se apropien, Claro, porque sí, sí. hay de todo. Nosotros no podemos estar como las religiones fundamentalistas o los fundamentalistas, que cualquiera que haga algo, eso es una Pecado. sentencia. Bueno, y reclamaron que ese no era Duarte, ese estaba a la entrada de Pedernales. Y entonces lo sustituyeron, vean el otro Duarte que pusieron. Y ustedes vieron el original. No relaja. Y me gustaría que pusieran también donde está de pie, que es la fotografía original tomada completa, porque se ve el color del cabello y todo. La fotografía era blanco y negro, obviamente. Mire, ese fue el Duarte que pusieron en Pedernales, un Duarte rubio, que tiene los bozos rubísimos. mira David. David es el que pusieron, por eso lo sustituyeron. Pasa como Entonces, ese Salomé sí se le Ureña. parece. A Salomé Ureña siempre que saca una pintura no la ponen más blanca, más blanca, más blanca y va a ¿Y terminar va? siendo sueca. Si Duarte sigue así, ese camino que llega, le pusieron un tinte. Un tinte tanto, sí, miren, tiene un tinte, porque cuando ves la fotografía... Pero tú sabes, a mí eso no me molesta. Yo creo que Duarte... Pero tú sabes cuál es el problema de eso, no, es No, lo que hay detrás, porque ¿sabes lo que pasa? El blanqueamiento. Había otra imagen antes, entonces cuando no importa que lo desfigures, lo puedes desfigurar siempre que le pongas el tinte. Ese es el asunto. A mí de Porque verdad, eso lo lo que sustituyeron. me importa es que la gente conozca a Duarte, que se apropie de Duarte, que lo pinte Claro, eso es lo como le dé fundamental. su real y bendita capacidad de pintor. Eso no se lo permite. Yo- ¿tú sabías? Mira, yo- eso no que se hagan está lo que permitiendo. quieran con Duarte en términos de imagen. Lo importante es lo que usted lleve aquí, lo que usted asimile, su pensamiento, sus valores, su ideario de libertad, de justicia. Eso es lo Y de grande justicia Duarte. para todos los dominicanos Para y dominicanas, todos, en para cada todos. rincón, porque, señores, en un país, miren, estaba mirando las estadísticas de esta patria de Duarte ayer. El gobierno estadounidense ofrecía datos sobre la gente que había los viajes intersectados y ponía un tiempo, lo voy a buscar, ponía un tiempo y daba esta información, yo la sacaba esta mañana, dice, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año 2022, la Guardia Costera interceptó 14 viajes ilegales en aguas cercanas a Puerto Rico, principalmente en el pasaje de La Mona, que separa la isla de República Dominicana. Esto es un cable de la agencia EFE y sigue diciendo, los migrantes intervenidos en estas operaciones suman 419. De eso,
327 son dominicanos y 91 son haitianos. Cualquiera podría pensar que era al revés, porque los haitianos están viviendo una situación verdaderamente caótica. Pero claro, también viajar, aunque sea por Yola, constituye un privilegio, hay que tener ciertos recursos, tiene un costo. Pero pensar que hay 327 dominicanos que se lanzaron al mar entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre y estamos viendo un incremento, te dice la desesperanza que hay en alguna gente. Sí, sí, una desesperanza profunda. O sea, que el bienestar, el crecimiento económico, los números que nos dicen que son buena noticia, debe ser una meta que sea una buena noticia para todos. Y eso parte también por manejar los recursos públicos con transparencia, porque es una verdadera pena las cifras y las estadísticas económicas. Usted decía que pusieran esa rendición de cuentas de Juan Pablo Duarte frente al PETCA, que pusieran la Cámara de Cuentas. Todo el mundo tiene que rendir cuentas, sí, que rindan cuentas. Entonces, Duarte es básicamente más que un discurso, es ese trabajo, sobre todo lo que le toque hacer, tener función pública, un trabajo transparente. Y decir que gente como Duarte tuvo la oportunidad de no venir a este país, de quedarse en Europa, de irse a otros lugares, y decidió construir esta República Dominicana. ¿Tú sabes dónde estuviera Duarte ahora? ¿Dónde estuviera Duarte ahora, Edith? David, ¿dónde estuviera Duarte? No sé. Encabezando la lucha contra la ley o por la modificación de la ley de la seguridad social. ¿Cómo es posible que usted llega a viejo y ya no tiene seguro, ya no tiene una pensión para que se muera, que no le da ni para comprar el ataúd? Eso no sería, da para eso. Aunque usted se retiró del trabajo y ya no tiene seguro médico porque no, usted no puede pagarlo. Usted se jodió si llegó a viejo. En vez de ser una dicha, qué suerte he tenido, usted se embromó con el sistema que tenemos nosotros ahora. Entonces, yo creo que Duarte estuviera encojonado. No se puede decir. Tengo que... Estaría guapo. Estuviera guapo, muy guapo. Tengo que pedirles a ustedes un acuerdo. Por favor. Para poder irnos a la pausa, porque tenemos un invitado. ¡Qué elegancia que tiene esta dama! Tenemos un invitado, claro, un acuerdo para que sea por consenso. Tenemos un invitado de lujo y nosotros no podemos perdernos, la oportunidad de conversar con Iván Félix Vargas. Iván es responsable dentro del Ministerio Público de la entidad que está especializada para los delitos de alta tecnología y los crímenes de esa naturaleza. Y bueno, aquí hay muchos crímenes. Estábamos hablando del hombre que fue a la Ciénaga con dinero, con bienes, y se descubrió que hay una mafia allí que participan mujeres y todo para engañar a las personas con servicios de taxi, pero también con citas amorosas y demás. Hay un joven que tristemente, buscando una cita, llegó, lo encerraron en un lugar. Y entonces a Iván le toca bregar con víctimas, hablar con víctimas y perseguir a los que cometen estos actos. Por lo tanto, hablamos de la naturaleza de esos delitos para que la gente pueda cuidarse un poquito más. Hagan sus preguntas, Indira estará atenta a eso. Y vamos a la pausa, señor director, para regresar con esta conversación. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.